La resurrección realmente ocurrió. Hay algunas historias en la Biblia que algunas personas encuentran difíciles de creer, incluyendo algunos que dicen ser creyentes. El universo fue creado, la historia de Adán y Eva, el gran diluvio, la partición del Mar Rojo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el embarazo de una virgen llamada María por el Espíritu Santo, el que Jesús caminó sobre el agua, el que haya curado a los leprosos, entre muchas otras. Ciertamente, algunas historias bíblicas son difíciles de creer si pensamos en términos de nuestra propia limitación humana. Pero, ¿es lógico aplicar nuestras limitaciones a lo celestial? Es por eso que mucha gente no cree en la Biblia, incluyendo algunos, nuevamente, que dicen ser cristianos. Pero la historia bíblica que la gente encuentra menos creíble de todas es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto a pesar que, en la medida que el tiempo avanza, muchas de las increíbles historias de la Biblia se hacen más realistas, ya que la ciencia, documentos históricos y descubrimientos arqueológicos confirman a la Biblia en lugar de negarla. No solo eso, la humanidad completa, a través de nuestros propios avances en la ciencia y la tecnología, hemos moldeado muchos eventos cotidianos que, hace tan solo un siglo atrás, habrían sido considerados imposibles, milagrosos y hasta una blasfemia. Imagine por un momento el viajar atrás en el tiempo y decirle a alguien en 1800 que usted podría subirse a un ave de metal gigante junto con otras 300 personas y viajar al otro lado del océano en pocas horas. ¿Qué tal decirle a alguien en 1700, cuando aún navegaba en pequeños y frágiles barcos de madera, que unos años más tarde se podrían meter a más de 7.000 personas en un barco de metal que pesaría 236.000 toneladas y totalmente iluminado pero sin antorchas? ¿Y qué decirle a una civilización que por miles de años se transportaba a lomo de caballo o en carretas, que podrían desplazarse a 100 kilómetros por hora en un aparato con aire acondicionado, música por satélite y una pequeña pantalla con una voz diciéndole por dónde ir? Esto sin nombrar cosas como la televisión, la radio, comunicación por satélite, microondas, teléfonos celulares, computadoras, internet y demás. ¿Capta la idea? Aún así, a pesar de los milagros que presenciamos a diario y que nadie habría podido imaginar tan solo unas décadas atrás, muchos rehúsan creer en los maravillosos milagros realizados por aquel que lo creó todo. Al final, lo que sostiene el avión en el aire es el viento, creación de Dios. Un barco, a pesar de su peso, se mantiene a flote gracias al agua, creación de Dios. Y ambos son construidos con metales, al igual que los autos. Los metales son creación de Dios. Y todos estos son impulsados por fuentes de energía. ¿Y qué es la energía? Creación de Dios y la mejor manera de comprender a Dios. ¿Intrigado con esto último? Cuando lo considera detenidamente, es la energía misma la que nos da la respuesta sobre la resurrección. ¿Cómo? Analicemos este punto, porque seguro se va a sorprender. ¿La resurrección realmente ocurrió? Hola, mi nombre es Carlos Serra y este es Muchos científicos de reputación están ahora seguros. El universo fue creado. Lo siguiente es lo que Robert Jastrow, respetado astrónomo, científico de la NASA y autoproclamado agnóstico, dice sobre la ciencia y la creación. Los astrónomos ahora encuentran que ellos mismos se pintaron contra una esquina porque han comprobado, a través de sus propios métodos, que el mundo comenzó abruptamente en un acto de creación al cual le pueden rastrear las semillas de cada estrella, cada planeta, cada criatura viviente en este cosmos y en la Tierra. Y ellos han descubierto
que todo esto es el producto de fuerzas que ellos no tienen la esperanza de descubrir. El que estas son las que yo o cualquier otra persona llamaría fuerzas sobrenaturales operando, yo pienso, es un hecho probado científicamente. Otra cita que suena mucho a una confesión y concesión a la vez es la siguiente. Para el científico que ha vivido por su fe en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. Él ha escalado la montaña de la ignorancia, él está a punto de conquistar la cima más alta, y cuando se jala a sí mismo sobre la última roca, él es saludado por una banda de teólogos que han estado sentados ahí por siglos. Un argumento que escucho frecuentemente es este: tu Dios es invisible. ¿Cómo puedes creer en un Dios al que no puedes ver? Bueno, eso no es un buen argumento. Ocurre que estamos hechos de 3 elementos diferentes: cuerpo, alma y espíritu, y solo uno de los 3 es visible. ¿Han considerado esto alguna vez? 2/3 partes de nosotros son invisibles. El cuerpo es la parte obvia. No hay necesidad de extendernos en este punto. Por otra parte, el alma es de donde surgen nuestra conciencia, pensamientos, intelecto, emociones, sentimientos, y ninguno de estos es tangible o visible. Es entonces cuando respondo, ¿tú piensas? Porque no alcanzo a ver tus pensamientos. ¿Puedes mostrarme tu amor por tus padres, tu cónyuge o tus hijos? Porque no logro ver tu amor por ellos. ¿Puedes poner ese amor sobre la mesa para que todos lo veamos? ¿O es tu amor inexistente simplemente porque es invisible? Tú puedes sentir amor, ¿cierto? Es real para ti. Y cuando lo expresas, el recipiente de ese amor lo siente también. Así es como sé que Dios es real. Lo puedo sentir su amor por mí. Pero qué interesante que de las 3 descripciones que da la Biblia sobre Dios, una dice, Dios es amor. Eso en 1 Juan 4:8. Por consiguiente, Dios es invisible, pero puedo sentirlo. Y para completar nuestro esqueleto espiritual, tenemos nuestro espíritu. Es en nuestro espíritu donde ocurre nuestra conexión con lo divino, con lo celestial, con nuestro Creador, porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Esa es otra descripción sobre Dios que nos da la Biblia. Wow, luce como si realmente hemos sido hechos a semejanza de nuestros creadores. Y sí, hablo en plural, ya que la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Génesis habla en plural, porque aunque es un Dios, Él está conformado por 3 partes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto hace que nuestra semejanza sea aún mayor. Veamos este segmento de un video producido hace un tiempo atrás. En él explicamos dicha semejanza con nuestro Creador. Una vez más, solo una parte de nosotros es visible, corpórea, tangible. El cuerpo. Las otras 2 son invisibles, intangibles, y no están limitadas por las restricciones mortales de la carne. Estas son el alma y el espíritu. Igualmente, Dios está conformado por 3 partes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas en una. Una se hizo carne, visible, tangible, y murió por nosotros, aunque solo por 3 días. Mientras los otros 2 son invisibles, intangibles. Veamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó.
En el Génesis capítulo 1, versículo 27, donde se declara la creación del ser humano, la palabra creó aparece 3 veces. Entonces, es posible que nuestra semejanza con Dios sea de esta manera. El cuerpo, la carne, igual a Cristo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, 27. El alma, intelecto, emociones, igual al Espíritu Santo. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor al Señor. Isaías 11, 2. El Espíritu igual a Dios. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, 24. ¿Cómo se relaciona todo esto con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Si tuviésemos que presentar la evidencia en una corte, tendríamos que presentar diversos tipos de evidencias. No obstante, ya que el tema es tan complejo, la evidencia puede resultar bastante compleja. Después de todo, estamos hablando de Dios levantando a su Hijo de la tumba después de 3 días y 3 noches. Un caso único en la historia. Por lo que debemos ser coherentes al mostrar dicha evidencia y mostrarla en una manera simple a pesar de su complejidad. Ahora, ¿qué tipos de evidencias podemos mostrar? Veamos. Evidencia forense o científica. Esta es una evidencia increíblemente útil en cualquier juicio. Usualmente incluye hechos irrefutables que los investigadores y profesionales forenses utilizan como pruebas a través de metodología científica. Evidencia testimonial. Esta es la información proveída por testigos, quienes responden a las preguntas presentadas por ambos lados del panel legal, fiscalía y defensa, bajo juramento en relación al crimen. Sin embargo, ya que no estamos hablando de un crimen, en este caso nos referiremos a el evento. Evidencia física. Esta incluye cualquier evidencia del tipo material directamente conectada al evento. Evidencia estadística. Esta se refiere a datos numéricos o matemáticos que pueden probar o refutar un evento. Evidencia de carácter. Esta es la información que intenta mostrar la reputación, el carácter, la naturaleza del acusado o defendido, bien sea en forma positiva o negativa. ¿Es la persona buen carácter? ¿Es la persona honesta o mentirosa? ¿Es confiable o no? ¿Es capaz de producir el evento o no? Evidencia documental. Esta incluye todo récord escrito, verbal o visual. En la mayor parte de los casos, esta se refiere a documentos por escritos, tales como notas, cartas y o documentos legales. Y por último, falta de evidencia. Esta es la falta de evidencia que puede resultar en el descargo o la absolución del enjuiciado. Comencemos con evidencia forense o científica. La ciencia tiene una proclama que dice: la energía no puede ser creada ni destruida. Esta solo puede cambiar de forma o ser transferida de una forma a otra. La creación toda está llena de la energía del Creador. Incluso el gran vacío del espacio está lleno de energía, tal y como los científicos reconocen. Ellos saben de algo que existe y a la cual llaman energía oscura. Le llaman oscura simplemente porque no la pueden ver. Solo pueden ver sus efectos, pero permanece invisible. Interesante, porque eso suena a Dios, ¿cierto? Pero cuán fascinante es que el apóstol Juan, quien en la Biblia describe ampliamente el carácter divino y sobrenatural de Cristo, también define a Dios, el Padre, en 3 maneras diferentes, como mencioné hace un rato, aunque solo mencioné 2. Dios es amor, 1 de Juan 4:8, y Dios es espíritu, Juan 4:24.
Y ahora, la tercera descripción. Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Todas tres definiciones son sin cuerpo, intangibles, y la última es la más pura forma de energía. Aquí tenemos el versículo completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cuando contemplamos la naturaleza desde un punto de vista estrictamente científico, todo está hecho de energía. Por consiguiente, es perfectamente natural el considerar que la energía es parte de la firma de Dios, tal y como puede ser hallada en toda su creación, incluyéndonos a nosotros mismos. Como ya vimos anteriormente, en la primera ley de termodinámica, la ciencia establece que la energía no puede ser creada ni destruida, solo puede cambiar de forma. Involuntariamente, la ciencia parece estar describiendo a Dios. Él nunca fue creado, Él no puede ser destruido, pero Él puede cambiar de forma. Tal vez esta última parte explica por qué Jesús podía aparecer de pronto en una habitación que tenía todos sus accesos cerrados. Pero, ya que la Biblia no nos dice cómo lo hizo, dejémoslo hasta aquí. Algún día, cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados, sabremos cómo, porque, muy probablemente, podremos hacer lo mismo. Continuando con las tremendas fuentes de energía que la Biblia describe para nosotros, así es como la Biblia describe el encuentro de Pablo con Jesús en el camino a Damasco. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Hechos 26:13. Cuando Pablo dice que sobrepasaba el resplandor del sol, no lo veo como una exageración. Él quiso decir exactamente eso. Fue una luz más brillante que la luz del mismo sol. El monto de energía requerido para producir tal intensidad es masivo. En consecuencia, cualquiera que sea a lo que nuestra visión natural está acostumbrada, la energía sobrenatural de Dios y de todo lo celestial es más colosal de lo que podríamos siquiera imaginar. Otra narración bíblica nos menciona la aparición de un ángel envuelto en una luz intensa y brillante, y está relacionado directamente con el tema que analizamos, la resurrección de Jesús. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mateo 28, 2 y 3. De hecho, podemos encontrar que la energía es parte de la presencia de Dios por todas las Escrituras y mostradas de diferentes maneras, desde la aparición de un ente celestial como un ángel, la presencia del Señor mismo en el camino a Damasco y hasta la forma como el anticristo será eventualmente derrotado. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses 2:8. Sea de forma literal o metafórica, la luz siempre elimina la oscuridad. Cristo, siendo luz, eliminará al anticristo en su retorno. El anticristo, siendo parte de las tinieblas, nunca tendrá oportunidad. En el texto original en griego, la palabra para resplandor es epifania. Ocurre que epifania también significa aparición o manifestación. La palabra aparece en el Nuevo Testamento solo 6 veces. Una vez en el versículo que acabamos de ver en 2 de Tesalonicenses 2, 4 veces en las 2 cartas que Pablo escribió a Timoteo
y una vez en la breve carta a Tito. Pero en cada ocasión que Pablo usó la palabra Epifania, lo hizo para describir la manifestación de Cristo, la cual indudablemente incluye resplandor. En uno de esos versículos Pablo menciona el retorno del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2 Timoteo 4:1. Entonces los muertos no están realmente muertos. Obviamente, la palabra Epifania es ahora usada en ese último versículo para expresar la aparición de nuestro Señor Jesucristo viniendo en todo su resplandor, o Epifania, en todo su poder, dunamis, y con toda su energía, energeo. De hecho, todo lo espiritual, provenga de la deidad del Dios Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, o provenga de Satanás, está sólidamente conectado con energía. El siguiente versículo lo confirma. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 2 Tesalonicenses 2:9. La palabra obra fue traducida de la palabra griega original energeia, de la cual derivan también las palabras energema y energeo, las cuales son la raíz de la palabra actual energía. Energeia aparece solo 8 veces en el Nuevo Testamento, pero en todas 8 veces se refiere a poder sobrenatural. Mientras tanto, la palabra poder en el mismo versículo fue traducida del griego original dunamis. Esta es la raíz de lo que hoy día conocemos como dinamita. A pesar de que en este versículo en particular la palabra se refiere al poder de Satanás, es también usada en la Biblia en alusión al poder de Dios y hasta el poder dado a nosotros por el Espíritu Santo, tal y como lo fue ofrecido a los apóstoles y recibido por ellos el día de Pentecostés. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. En la carta a los Efesios, Pablo confirma que tal poder, dunamis, trabaja, energeo, en todos nosotros los creyentes. Y aquel que es poderoso para hacer, dunamai, lo cual es una variante de dunamis, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, dunamis, que trabaja, energeo, en nosotros. Efesios 3:20. Este poder en nosotros es reconfirmado por Pablo en una de sus cartas a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Ahora podemos ver, evidentemente, como las palabras de los textos originales en griego, bien sea energeia, energema, energeo, dunamai o dunamis, están todas directamente conectadas con energía y poder. En otras palabras, una fuerza espiritual invisible que vive en nosotros y alrededor de todos nosotros. Y cuando agregamos Epifania como la resplandeciente manifestación del Señor, podemos afirmar que todo lo espiritual está constituido por energía, por lo tanto, por luz, por el poder de Dios y por la naturaleza misma de Dios. Por cierto, y en relación a la resurrección, dunamis es también usada como referencia al poder de sanar, y el punto cumbre de una sanación es el traer a alguien de vuelta a la vida. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Es así como la mujer con flujo de sangre por 12 años fue sanada instantáneamente. La poderosa energía del Señor Jesucristo podía sanar con solo tocar sus vestiduras y sin Él intentarlo conscientemente. Y ese es el mismo poder que Cristo utilizó para levantar a Lázaro de entre los muertos. Y Lázaro, recordemos, estuvo muerto por 4 días. No es coincidencia el que, justo antes de traer a Lázaro de vuelta a la vida, Jesús diera una pista clara, pero no comprendí en ese momento cuando dijo,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Ahora, sumerjámonos aún más profundo en el texto al revisar este versículo una vez más. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses 2:8. La mayoría de los estudiosos desconocen la comunión que hay entre estas dos palabras, espíritu y resplandor. Ya que somos entes espirituales y también estamos hechos de energía, y ni el espíritu ni la energía pueden ser destruidos, entonces somos, en esencia, seres eternos. Esto es confirmado por la Biblia cuando establece que al final de todo habrán dos tipos de personas: aquellos que vivirán eternamente con el Señor y aquellos que serán castigados por la eternidad. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Aún más, en el texto griego original, la palabra para espíritu es pneuma. La palabra se refiere a nuestro espíritu, pero también al espíritu de Dios, como dice Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si esto no les confirma nuestra verdadera semejanza con Dios, entonces nada lo harán. De acuerdo a la concordancia griega, pneuma aparece 385 veces en 350 versículos del Nuevo Testamento. Y la razón por tanta abundancia es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. En el griego original, Espíritu Santo es Hagios Pneuma. Continuando con la palabra pneuma, en hebreo la palabra es ruach, la cual significa no solo espíritu, sino también viento, aire y respiración. De pneuma proviene la palabra neumático o una llanta como cámara de aire. En la concordancia hebrea, ruach aparece 378 veces en el Antiguo Testamento y su aparición más temprana es en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, versículo 2. Pero también en Génesis encontramos su significado como respiración o el espíritu de vida dado a nosotros por Dios. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Y la misma Biblia dice que ocurre cuando morimos, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. En el versículo de Eclesiastés que acabamos de ver, el autor declara que Dios nos da el ruach, el aliento de vida, y el espíritu. Casualmente, el aire que respiramos se convierte en energía, y sin energía no podemos vivir. Esto es un hecho bíblico y científico por igual. Ahora, habiendo establecido bíblicamente y científicamente de qué estamos hechos, y como la ciencia tiende, sin quererlo, a estar cada día más de acuerdo con las Escrituras, podemos decir con confianza que Dios nos creó, nos dio el aliento de vida, nos dio el espíritu, creó nuestros cuerpos, nos dio la energía que lo sostiene y por consiguiente puede transformarlo a su voluntad. Al final, Él es el creador. Aunque este evento ocurrió hace 2000 años, los testimonios escritos son abundantes. Claro que la mayoría están contenidos en la Biblia, pero no olvidemos que la Biblia es una recolección de muchos libros y cartas, documentos actuales de la época, escritos independientemente y por múltiples autores, muchos de ellos testigos presenciales directos. El único punto de argumento aquí es qué tan confiable es la Biblia como recurso de información. Pues bien,
El simple uso de la lógica la establece como absolutamente acertada. Cuando toquemos el punto de la evidencia estadística, veremos cómo la Biblia está más allá de cualquier posibilidad matemática de ser acertada por coincidencia o por error estadístico. Históricamente, siendo la Biblia un compendio de libros y cartas escritos hace miles de años, y habiendo sido examinada y atacada por millones de detractores que buscaron eliminarla, desaparecerla o simplemente disminuir su credibilidad, esta se sostiene por sí misma como el libro más vendido, leído y confiado en la historia del mundo entero. Apartando esto, tenemos también la documentación escrita por historiadores de la época. El Jesús histórico ya es irrefutable, tal y como lo confirman historiadores romanos como Tácitus, quien provee la confirmación no cristiana del Jesús histórico y de su resurrección. La pregunta es si Jesús fue resurrecto, y es aquí donde hallamos la evidencia más persuasiva. Los escritos de testigos directos como Juan, Mateo y Pedro, los escritos de testigos indirectos como Lucas y Pablo, los escritos testimoniales de otro historiador romano no cristiano llamado Flavio Josephus, quien escribió en su obra histórica de 20 volúmenes, basado en entrevistas hechas a testigos directos, lo siguiente: Él, Yeshua Jesús, se apareció a ellos, pasando el tercer día restaurado a la vida, como los profetas de Dios habían profetizado estas cosas y miles de otras maravillas sobre él. Esa es una clara e innegable referencia a la resurrección. Pero va más allá. En el capítulo 3 de su mismo trabajo, Flavio Josephus escribió: Ahora en este tiempo hubo un Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarle hombre, ya que él hacía maravillosas obras, maestro de tales hombres como quien recibe la verdad con placer. Él atrajo hacia sí a muchos de los judíos y a muchos de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilatos, bajo la sugerencia de los principales hombres entre nosotros, lo condenó a él a la cruz, aquellos que le amaban al principio no le abandonaron, porque él se les apareció vivo otra vez al tercer día, como los divinos profetas habían anunciado estas y 10,000 otras cosas maravillosas concernientes a él. Y la tribu de los cristianos, nombradas así debido a él, no están extintos al día de hoy. El famoso y controversial manto de Turín es una pieza de valor histórico y sagrado. Se cree que es el manto usado para envolver el cuerpo de Jesús, aun cuando hay quienes dudan de su autenticidad, como siempre. Pero, con el correr del tiempo, y mientras más pruebas forenses son realizadas, más auténtico parece ser. Al día de hoy no existen evidencias científicas de ser un plagio. La imagen no fue pintada, esto ya es un hecho comprobado. De hecho, de ser un plagio, tendría que haber sido realizado con tecnología inexistente en la época y que sigue siendo inexistente hoy día. La imagen contiene propiedades tridimensionales que fueron proyectadas en un elemento bidimensional como el manto. La tecnología para hacer tal cosa es inexistente hoy día. Las manchas de sangre son humanas, con el tipo de sangre AB, el cual es poco común, pero que se encuentra más en la región del Medio Oriente que en cualquier otra parte del mundo. La sangre es del mismo tipo que la encontrada en el sudario de Oviedo, el cual se cree cubrió el rostro de Jesús. Es más, una prueba computarizada encontró, basados en 120 puntos diferentes de reconocimiento facial y patrones de recorrido de sangre, que las manchas de sangre en el rostro de ambas reliquias coinciden perfectamente bien. Esto quiere decir que ambas piezas cubrieron el mismo rostro, a la misma persona. Pero lo más determinante e impresionante es la imagen de un hombre en la tela. La única manera viable de proyectar esa imagen en la tela es a través de radiación por una fuente de energía muy intensa y en este caso emanada del cuerpo de la persona envuelta con el manto. Y ahí está esa palabra otra vez, energía, emanando directamente del cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan cuando revisamos la palabra epifanía?
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses 2:8. Si el resplandor de nuestro Señor tiene el poder de destruir al anticristo, ¿cuánto más para proyectar una imagen en un manto? Porque de acuerdo a los científicos que han estudiado el manto de Turín, esto fue lo que ocurrió. Una fuente de energía por radiación y multidimensional emanada del cuerpo mismo es la única respuesta científicamente posible. La única pregunta que se hacen los escépticos es si el manto corresponde al de Cristo o al de alguna otra persona de los miles que fueron crucificados. El problema es que todas las marcas en el manto son consistentes con el relato bíblico del sufrimiento del Señor y su tipo de crucifixión. Y su crucifixión fue única en muchos aspectos, incluyendo la corona de espinas y la perforación con lanza en su costado. Efectivamente, un estudio forense determinó que existen 30 puntos de coincidencia perfecta entre el manto y la descripción bíblica de la muerte de Jesucristo, siendo demostrado que todos los elementos hallados en el manto no fueron producidos de forma artificial. Las posibilidades matemáticas de que la persona en el manto no sea el Jesús de los evangelios caen en el ámbito de lo imposible. Como mencioné anteriormente, el mayor recurso de información sobre la resurrección es la Biblia. En este sentido debemos determinar la credibilidad de las Escrituras. Aquí tenemos algunas estadísticas que confirman de hecho su confiabilidad. Número de profecías en la Biblia, 1817. 1239 en el Antiguo Testamento, 578 en el Nuevo Testamento. Número de profecías cumplidas, alrededor del 90%. El remanente 10% son sobre el fin de los tiempos. 333 profecías se cumplieron solo en Cristo Jesús. De acuerdo al matemático Peter W. Stoner, las posibilidades matemáticas de solo 48 profecías siendo cumplidas al azar en un solo hombre son de 1 en 10 por 157. En otras palabras, esa es una imposibilidad matemática. Pero en Cristo se cumplieron no solo 48, sino 333. Esto quiere decir que la información proveída por las Escrituras tiene que haber venido de alguien que sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Esto a su vez confirma la inspiración divina de los autores de la Biblia, ya que ningún ser humano puede tener tan precisa visión a futuro. Y por último tenemos evidencia de carácter. Debido a que este tipo de evidencia investiga el carácter y naturaleza del defendido, bien sea de forma positiva o negativa, basado en los elementos previamente mostrados, podemos confirmar los siguientes puntos. Los autores de la Biblia no mintieron. Todo lo escrito por ellos, por descabellado que pudiese sonar para algunos, como la resurrección de Cristo, está basado en la verdad, confirmada por cientos de testigos de la época, incluyendo reconocidos historiadores, quienes confirmaron dichos testimonios. A esto se une el que muchas otras historias bíblicas que fueron cuestionadas en el pasado han sido comprobadas por la ciencia moderna. Por ejemplo, Adán y Eva. A través de investigaciones de ADN, para ser más específico, estudios hechos en las células mitocondrias que determinan la línea maternal de todo ser humano, y el cromosoma Y, que determina la línea paternal de todos nosotros, la ciencia ha determinado que todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra descendemos de una misma mujer y de un mismo hombre, que posiblemente vivieron aislados hace varios miles de años. Es una admisión implícita. La ciencia ahora llama a la mitocondria la célula Eva y al Y el cromosoma Adán. En relación a la historia del diluvio universal, en el 2018, científicos de la Universidad Rockefeller y de la Universidad Basel en Suiza, Mark Stockel y David Tyler, analizaron el ADN de más de 5 millones de animales para llegar a la conclusión de que todos provenían de una misma pareja adulta de animales en sus distintas especies, luego que una catástrofe de carácter global casi los eliminara completamente de la faz de la Tierra.
Mark Stockton y David Tyler son científicos celulares, no creyentes, por lo que sus pruebas fueron hechas en una estricta neutralidad, o en dado caso, buscando desmentir a la Biblia, ya que el mismo David Tyler confesó: estos resultados son muy sorprendentes, luché contra ellos lo más fuerte que pude. Buena suerte peleando con Dios. En pocas palabras, la Biblia no contradice a la ciencia. La ciencia contradice a la Biblia hasta que finalmente se percatan de su error. Y por último, falta de evidencia. Terminemos con una simple pregunta para los no creyentes. Si Jesús no fue resurrecto, ¿dónde está su cuerpo? Su tumba fue resguardada por los soldados más dedicados y mejor entrenados de la época. ¿Cómo pudo el cuerpo desaparecer? ¿Cómo pudieron simples pescadores como los apóstoles engañar a los soldados romanos, cargar con un cuerpo sin vida y desaparecerlo permanentemente? Y si así lo hicieron, entonces la resurrección es mentira. Pero entonces aquí viene otra pregunta. ¿Por qué estuvieron ellos dispuestos a padecer muertes crueles, brutales y dolorosas para sustentar una falsedad? Debemos considerar también que más de 500 personas vieron fantasmas. Debemos considerar que historiadores serios y de reputación y no creyentes nos mintieron. En conclusión, la evidencia es contundente. Si Dios creó la vida misma, entonces para Dios darla de vuelta debe ser como un paseo por la playa, fácil y sin estrés. La resurrección de Cristo no solo ocurrió, la estamos esperando y anhelando para nosotros por igual, ya que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Como el filósofo alemán Arthur Schopenhauer dije eso una vez: toda verdad pasa por 3 etapas. Primera es ridiculizada. Segunda es opuesta violentamente. Tercera es aceptada como autoevidente. El arrebatamiento está por ocurrir. Y cuando suceda, esta tercera parte será obvia para muchos, mas no para todos. Lamentablemente, para aquellos que queden rezagados, la única opción remanente es sobrellevar la tribulación y finalmente creer en Cristo Jesús antes que pose sus pies en el Monte de los Olivos, aun cuando les cueste la vida. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Que Dios le bendiga siempre.